Ordua da, eta hasiko gara, ezta? A ber, lehenengo puntua, 2020ko irailaren 22an egindako aurreko bilerako aktan esteko proposamena zuzen baderitza. Norbaite? Ez. Hau batez. Orduan. Venga. Bigarren puntua, udaltzaingoaren erreglamendua behin betiko onartzeko proposamena. Todos los grupos políticos hemos recibido la propuesta para la aprobación definitiva del reglamento de policía. En la propia documentación recibida consta, por un lado, el informe técnico al respecto, pero en cualquier caso, por si hubiera alguna duda, está con nosotros Aurora Barrio, que es la TAG del área que ha informado el expediente. Y simplemente, a modo de resumen, decir que a la aprobación inicial del reglamento se han presentado una serie de alegaciones por dos sindicatos. Por un lado, el sindicato SVP, y por otro lado se ha presentado también por parte de comisiones obreras. No son muchas las enmiendas presentadas, como bien conocéis todos los grupos, y la propuesta que elevamos, que luego procederé a leer, es la no estimación de las alegaciones presentadas. Las alegaciones presentadas hacen referencia fundamentalmente a la utilización, algunas son coincidentes en los dos grupos, en los dos sindicatos. Una de ellas hace referencia a la utilización de las gafas de sol. En el informe queda claramente rebatido el motivo por el que no se acepta. Otra hace referencia a la utilización o a las captaciones de imágenes cuando no están relacionadas exactamente con su trabajo. La tercera hace referencia a la utilización del euskera como primera forma, la primera palabra de dirigirse a la ciudadanía que sea en euskera, y si el ciudadano o ciudadana opta por el castellano, pasar a castellano. Otra de ellas hace referencia al tema del complemento de destino. El complemento de destino a la segunda actividad que cobrarían los agentes que pasan a segunda actividad sería el de destino, y no está de acuerdo el sindicato, prefiere que sea el de origen, pero la ley así lo dice, que es el de destino, por lo tanto tampoco se acepta. Y la otra es una posible contradicción que podría existir entre dos artículos en referencia a la acreditación profesional y el arma, pero leída tal y como está recogida, que es una transposición en esa parte de nuestro reglamento de la propia ley, no existe tal contradicción y por eso no se acepta. De ahí que la propuesta que ahora pasaríamos a consideración plenaria es la que obra en el expediente. Y si hay alguna duda, pues por vuestra parte, pues la responderíamos, y si no, paso a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Propuesta de acuerdo es, primero, desestimar las alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del reglamento de policía local formulada por las secciones sindicales en el Ayuntamiento de Getxo del Sindicato Vasco de Policía y Emergencias, SVP, y de comisiones obreras, de conformidad con el informe jurídico emitido para dar contestación a las mismas, del cual se dará traslado a los recurrentes junto con la notificación del presente acuerdo. Segundo, aprobar definitivamente el reglamento de policía local en los mismos términos en que fue aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio del 2020. Y tercero, publicar el acuerdo de aprobación definitiva del reglamento de la policía local con el texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de Vizcaya, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, así como en la sede electrónica o portal de transparencia del Ayuntamiento. Por lo tanto, pasaríamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues queda aprobado. Y pasaríamos al siguiente punto. Hirugarrena, arloaren informazio orokora,
getxo bonoren aldeketa. Inigo, zurea da hitza. Kaixo, egunon. Bueno, quería dar información de las modificaciones del getxo bono que responden a las propuestas y peticiones que han salido de la Mesa Sectorial de Comercio y Hostelería del Foro Consultivo, en la que estuvimos presentes también los partidos el jueves pasado, el día 15. Básicamente, ya sabéis que la campaña acaba a finales de este mes y, bueno, pues hemos procedido a hacer las modificaciones solicitadas, que son básicamente 4. Una, dada la diferencia de los bonos canjeados de 25 respecto a los de 50, pues se aumenta el número de bonos de 50 pasando de 13.760 a 24.080 y se disminuye la mitad de los bonos de 25 pasando de 41.280 a 20.640 bonos. Segundo punto sería ampliar el plazo de compra y canje de los bonos, que iría hasta el 5 de enero del 2021, abarcando así la campaña de Navidad. El número de bonos que se podría adquirir por tarjeta, que sabéis que estaba limitado a 4, queda de forma ilimitada. Y lo que no cambia y se sigue manteniendo es el límite de 4 bonos por compra. Ese se mantiene como estaba. Vale, eso en cuanto a los cambios. Luego también se habló, fue una solicitud también de las mesas del plan de promoción. Entonces, respecto a esto ya salió una nota de prensa en el Getxo Berri el 22 de octubre se va a comunicar. Y del 22 de octubre hasta que finalice la campaña se van a llevar diversos actos, actos de publicidad. Unos información, asesoramiento a negocios participantes del propio Getxolan, unas 100 llamadas recordatorio de uso de consejos, cómo ofertarlo, asesorarles un poco de cómo vender el bono, 20 visitas a negocios con alguna dificultad que han tenido con el software para el registro de bonos. También se va a llevar a cabo publicidad en marquesinas, autobuses Bizkaibus, Metro Bilbao, se está hablando, y algunas cuñas de radio. Herri Ratia, Onda Vasca, Vinilo, también se está contactando. Se está preparando también algún vídeo explicativo para difusión y uso del participante como recurso y se va a seguir potenciando las redes sociales del uso del bono. En cuanto al cronograma de adhesión al bono, es decir, se abre ya un plazo otra vez para aquellos que no están adheridos puedan adherirse. Se abrirá el plazo de inscripción y comunicar al sector por email, web y redes sociales del lunes 26 al 5 de noviembre, un plazo de 10 días para adherirse a comercios y hosteleros interesados y facilitar esas nuevas adhesiones a la empresa que lleva la gestión de los bonos. Y el 9 de noviembre, pues enviar un flyer y en web comunicando el nuevo listado de adheridos. Y el 16 de noviembre al 5 de enero, las nuevas adhesiones dispondrán pues, de ese periodo para añadirse a la campaña del Getxo Bono. Más o menos esa es el resumen. Es que recasco, no sé si hay Katu, alguna pregunta. irratiak zeintzuk esan dituzu? Por ahora nos han pasado las técnicos Vinilo, Herri Ratia, pero vamos, no está cerrado, se está hablando. Han hablado con Vinilo, Herri Ratia, Onda Vasca y algún similar también. Lo están cerrando esta semana y por ahora son esas. Iradoki duzun bezala, Vinilo ulertzen dut bertokoa dalako. Baina beste guztiak entzule kopuruaren rankinean nahiko behan daude. Kontuan hartzeko. Vale, tenemos en cuenta. Lo transmito. Norbaitek. Bai, Javier. Perdón, si tenéis a mano los datos, hasta la fecha, ¿qué volumen de bonos hemos vendido? Sí, puede ser, ¿eh? Si no, pues nada, pues nos lo pasáis por correo electrónico. No, lo tengo de la semana pasada, pero te pasamos el actualizado. Vale, fenomenal. Nos pasamos a todos. Vale. Bien, de acuerdo. Gracias. ¿Alguien más? Nada, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Argi ereiten sarian data. Irantzu, mesedez.
Bai, lehengo gunean azaroan 25ean izango zala esan genduan, baina egia esan Ibonek egin ebane iradokizunagaz guztiz bat gatoz eta arrazoi guztiz, agendan lapso bat izan da, eta abenduaren 2 aldatuko dugu, bale? Beraz, hori bakarrik esateko. Eskerrik asko irantzun. Orduan, galde eskeak, en primer lugar estaría la de Bildu, preguntas relativas al proceso de los presupuestos participativos 2021. Si procedéis a leer la pregunta. Bueno, hau da uste dut, Uztaileko batzordean, 2021 urteari begira aurrekontu parte hartzaile prozesuan jasotako proposamen guztien taula eskatu genuen, taula hau jaso genuen iraileko batzordearen atarian, eta bera aztertzeko denborarik gabe. Herritarrek eginiko proposamenak aztertu eta gero, hainbat zalantza sortu zaizkigu. Herritarrei 8 proiektu aurkeztu zizkien udalak, eta biei babesa adierazi behar zioten era mailakatu batean. Uztaileko batzordean, komunikazio gardentasuna eta partaidatza zerbitzuko zinegotziak, webean euskarazko atalean ordezkoa dela esaten duen arren, hori zuzentzeko, esan zigun hitzez hitz. Eso es un proceso participativo. Escuchamos a la ciudadanía y claro que los proyectos que han salido aquí son los proyectos que más respaldo tienen. Con eso no quiero decir que no haya propuestas, otros proyectos que sí, es cierto que cuando la ciudadanía, y muy respetable, hablan de arreglar en tal calle o arreglo en tal otra, sí se han recogido, pero por la parte técnica, y todo esto ha sido valorado por la parte técnica, responden que hay un calendario, que ya hay partidas presupuestarias para arreglar las calles. No es que haya habido una zona de esparcimiento, de juegos, en tal zona del municipio, no, es arreglo de una calle X. No sé si me voy explicando. Entonces, eso, la propia parte técnica ha descartado llevarlo como proyecto, porque ya se viene haciendo. Azterketa egina hainbat zalantza sortu zaizkigu. Zergaitik esaile getxozarrei, zaramabiltzeko ontzietan, pedala jartzeko proposamenari babesa emateko aukera, edo ukatzeko aukera eman. Zein da hor erabili den irizpide teknikoa, eta proposamen hori baztertzeko erabili diren argudioak idatziz jaso nahiko genuke. Zergaiti parte hartzeek arloko zinegotzi arduradunak batzorde honi ez zion egia esan, eta eskutatu zion gure herrian hain zerratatsua den pedala jartzeko proposamenak izan zuen babesa lehen fasean. Uste aldu parte hartze arloko zinegotzi arduradunak egia eskutatzea eta herritarrei babes gehien proposamenari bozkatzeko aukera ukatzea parte hartze herritarra sustatzeko eta indartzeko bidea dela? Bien, egunon. Bueno, esta concejala proporcionó a través de esta comisión la información de todas las propuestas, por lo tanto no se ha ocultado absolutamente nada, de todas las propuestas recogidas o presentadas por la ciudadanía. Tal y como recogen las directrices del proceso participativo de los presupuestos 2021, a la hora de llevar a cabo la valoración de las aportaciones se tienen que cumplir una serie de criterios. Entre ellos, que las propuestas presentadas no tengan cabida o se vengan ejecutando a través de otros programas, proyectos o procesos participativos. Y esa fue la respuesta técnica. Esa fue la respuesta técnica del área. Que ya se estaban ejecutando la adecuación de los contenedores para la mejora de la accesibilidad con la implantación de bocas. La modificación de los contenedores para hacerlos más accesibles a las personas fue la propuesta más votada de los presupuestos participativos del 2019. Por lo tanto, se está llevando a cabo y, de hecho, ahora en estas semanas se están colocando o recolocando las nuevas bocas en el contenedor resto. Esa es la respuesta técnica. Hay un montón de formas de faltar a la verdad o de ocultarla. Primero, el argumento que planteas aquí es que uno de los criterios es que el proceso o el proyecto no se esté ejecutando en otras áreas o por vías de otros procesos participativos. Eso es un criterio técnico. Sin embargo, habéis sometido a votación un parque de perros. Un parque de perros que es una propuesta
admitida como enmienda en los presupuestos del 2020 y que, por lo tanto, está contemplada con su partida correspondiente. Pero lo habéis admitido a votación. Os empeñáis en esconder la verdad cuando habláis de la accesibilidad de los contenedores. Vale. Hay 72 propuestas, 72 personas piden expresamente un pedal y de las 72 a una se le dice que se anula por un motivo que no me acuerdo. 72. 8 hablan de accesibilidad de contenedores. 8. Y de esas 8 a una se la anula. 4 proponen cambiar los contenedores de sitio o enterrarlos. 3 proponen hacer propuestas sobre el reciclaje y una propuesta se queja del olor. Esta es la realidad de lo que ha propuesto la gente para votar. Y no se está ejecutando en ninguna propuesta, en ningún proyecto municipal, la instalación de contenedores. Es falso, no se está ejecutando, se ha negado. Con lo cual no quiere decir ni que estemos de acuerdo o no con instalar contenedores, que quede claro. Lo que estamos diciendo es que si se le dice a la gente, propone que las 8 propuestas que más propuestas reciban o las 8 soluciones que más propuestas reciban son las que se van a someter a una votación escalonada para hacer una graduación en la importancia que la ciudadanía les asigna a las mismas, lo que hay que hacer es cumplir lo que se le dice a la gente y no esconderlo en palabras que no son reales. Entonces, segundo, se dice aquí que se ha dado cuenta de todas las propuestas que se han presentado en este proceso. No, aquí se ha dado cuenta en opinión del ayuntamiento o del equipo de gobierno en julio, se dio cuenta de cuáles eran las 8 propuestas que más veces se habían mencionado que eran las que se sometían a votación. Motivo por el cual pedimos el Excel que recibíamos en años anteriores y que hemos recibido en septiembre, donde sí aparecen todas las propuestas y donde se comprueba que 2 propuestas sometidas a votación, como son la Plaza del Ajedrez o lo que vosotros habéis denominado la elaboración de un catálogo de servicios destinado a paliar la soledad de las personas mayores, la suma de esas dos propuestas alcanza al número de veces que la gente pide el pedal. Y lo justo, cuando se hacen unos presupuestos participativos de este estilo, es decirle a la gente, habéis pedido el pedal y aunque no te guste, lo sometes a votación. Porque el resto es manipular a la ciudadanía rechostarla. Decirle que pedís presupuestos participativos cuando no es cierto. Utilizáis una argucia que partió de un acuerdo firmado con nosotros, del que nos desvinculamos por cómo lo utilizabais y que parte también de una obligación legal, pero lo utilizáis simplemente para blanquear vuestros proyectos y para justificar vuestros proyectos. Entonces, ponéis primero unos criterios que os saltáis. Lo hicisteis el primer año. No se podían meter cosas de urbanismo. Ahí fue, la ladera del Puerto Viejo, el primer año. Ahora decís, no, es que los proyectos que ya se están haciendo no se van a hacer. Y metéis 2 proyectos. Uno de ellos que está vinculado a la accesibilidad, que no tiene necesidad de meterse para votar en la ciudadanía, porque es una obligación legal que pongáis un ascensor en Andrés es así. Y el otro, que ya está. Y en cambio, los que la ciudadanía más ha propuesto 72 veces, 72, no se somete a votación. Se ve que los que proponen esto no tienen consideración, no tienen derecho a ser tomados en consideración. Eso es lo más contrario que hay contra la participación ciudadana. Engañar a la gente, decirles que vais a hacer una cosa y hacer lo contrario, solo para cumplir vuestra voluntad, es lo más contrario que hay a la participación ciudadana. Entonces, lo que espero es que ese informe técnico que diga que el pedal ya se está haciendo, porque no se está haciendo, porque no se está pudiendo. Entonces, el argumento ha sido, en la pregunta dice que queremos el informe técnico por escrito. Bueno, entiendo que la pregunta lo que se dice es que se quiere la respuesta por escrito. Respuesta que aparecerá escrita en el acta de esta sesión. Y bueno, repito, el criterio técnico que se ha utilizado en este caso es que ya se está ejecutando la accesibilidad a los contenedores. Que se está ejecutando porque viene de un proceso participativo del 2019. Que si todavía entramos más a fondo, hay un grupo de trabajo en el Foro de Gestión de Residuos en la que también se trata esos temas. Y en esos temas también hay una posición o un posicionamiento de todos los partidos políticos, incluida la de H. Bildu, en la que en ningún momento apoya el pedal.
Entonces, no dejamos de escuchar en ningún momento a la ciudadanía, la escuchamos, pero uno de los criterios es que ya se viene ejecutando y que viene de otro proceso participativo, en el que también incluyo que el grupo de trabajo del Foro de Gestión de Residuos también es un grupo participativo. Donde más manzanas traigo. Bien, ya que la respuesta por escrito va a ser el acta, lo que pedimos es que sea literal, que no sea un resumen. Entonces, si no es literal, lo que nosotros pedimos es una respuesta por escrito, no es un acta, a la que tenemos derecho. Entonces, lo que queremos es una respuesta por escrito a todas las preguntas. Y tenemos derecho a ello. Segunda cuestión. No se trata aquí de discutir sobre si la opción del pedal es buena o es mala. En otra ocasión, y también os lo dijimos, había una propuesta que era poner banderas españolas en todos los coches de la Policía Municipal, a la que yo, obviamente, hubiese votado que no. Pero si hay gente que la propone, hay que someterla a votación. Y si gana, me tengo que fastidiar. En eso consiste la democracia y los presupuestos participativos. El argumento es que la parte técnica, que es algo que ya se está ejecutando, que viene de los presupuestos participativos del 2019. Pues hombre, la historia nos dice la credibilidad y la legitimidad que tienen esos presupuestos participativos. E insisto, que no se está hablando de la accesibilidad de los contenedores, que se habla del pedal. No accesibilidad, del pedal. Las 72 propuestas mencionan expresamente la palabra pedal. Recuperarlo como estaba antes, que se les ponga pedal, mejorarlos un poco, que se les ponga pedal, expresamente la palabra poner pedal. Y 8, aparte de esas 72, hablan de la accesibilidad. Por lo tanto, lo que la ciudadanía dice es que lo que el ayuntamiento o el equipo de gobierno quiere hacer sobre accesibilidad no les convence y que proponen someter a votación del resto de los ciudadanos y ciudadanas el pedal, que es lo que vosotros habéis negado. Lo podéis vestir como os dé la gana, pero eso es la realidad. Y el otro día te gustaba mucho decir, en aquella comisión, que yo daba opiniones y que tú dabas datos. Pues yo ahora te estoy dando datos y lo que estoy recibiendo son excusas, ni siquiera opiniones. Los datos son esos. 72 personas, 72 propuestas, entiendo que... 72 personas hacen 72 propuestas pidiendo el pedal. Y no se somete a votación por excusas, porque ya se están poniendo bocas, que no piden bocas, que piden el pedal, no piden accesibilidad, piden el pedal. Porque si no en el 2019, bueno, sí, porque hay un foro consultivo en el que la ciudadanía no tiene participación, de esa forma directamente. Pero que bueno, que si todo lo que pasa en ese foro consultivo va a ir a misa, es bueno saberlo. Porque en los foros consultivos de este ayuntamiento van a misa lo que interesa, lo mismo que en los presupuestos participativos. Entonces nos parece que es fundamental, porque se está viendo que hay un descenso en la participación en los presupuestos participativos, pero es que es normal. A la gente le engañas una vez, 2 veces, 3 veces, pero 4 no se cansa. Se cansa. Claro, así también era muy ufana, nos contabas que vuestra sintonía con la ciudadanía era de 16.000 votos y la nuestra de 6.000 y que era total. Normal. ¿Cómo no va a ser total? ¿Cómo no va a ser total si os lo inventáis? Entonces yo creo que esto es importante. Esto creo que es importante que si se hacen unos presupuestos participativos, que a la ciudadanía se le dice que proponga propuestas y esas propuestas no se van a hacer primero, que se justifiquen por escrito y de antemano. Y segundo, que no se hagan así. O sea, yo entiendo que si la ciudadanía dice, oye, quiero que me construyas un barco en Alandos. Mira, no es posible. No es posible. El argumento de los bancos, bueno, incluso lo podemos comprar. Es que nos han pedido arreglar esta acera, pero ya está previsto arreglarla dentro de este año, lo podemos comprar. Pero el resto no, porque lo habéis hecho más de una vez. Utilizáis los presupuestos participativos para justificar vuestras cosas. Y sobre esto no voy a decir más porque luego tengo otra. Vale. Paula, por favor. Sí, es sobre este mismo tema. Antes de que pase a la siguiente pregunta, yo quería comentar si ahora que nos están diciendo que esto se lleva a cabo porque la ciudadanía lo pidió en los presupuestos participativos del 2019, si cuando se lleven a cabo las propuestas más solicitadas en los presupuestos participativos del 2021 se va a poner el pedal. Digo porque también se nombra el tema del foro, en el que yo he estado presente en muchas de las sesiones y allí también se habló intensamente del tema, casi en todas las sesiones, y se solicitó por parte de varios grupos y de colectivos sociales que en el mismo foro están representados
que se valorara cómo poner el pedal, porque hay varios sistemas para poder ponerlo, mantener la accesibilidad, porque sabemos además que hay posibilidad de poner el pedal y que se certifique el contenedor, el modelo de contenedor como accesible, y se propusieron un montón de cosas, como que se tuvieran en cuenta palancas para personas en sillas de ruedas. Bueno, hay un montón de opciones. Entonces, si la respuesta que se está dando ahora es que se ponen las bocas porque parece que se pidió en los presupuestos participativos del 2019, me gustaría saber si cuando se lleven a cabo los del 2021 se van a poner entonces los pedales. Porque ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Ivonne. Se pide el pedal expresamente. Esto lo debatimos el mes pasado en el Pleno, pero conviene escuchar y leer las palabras. La gente no pide accesibilidad. Digo, en el 2021, en los presupuestos participativos del 2021, no pide unos contenedores más accesibles, piden un pedal. Si alguien pide una manzana, no pide cualquier fruta, pide una manzana y no le va a valer que le demos una pera. Entonces, cuando piden el pedal, habrá que hacer caso. Entonces, no sé, me gustaría saber eso, si cuando se lleven a cabo esas propuestas del 2021 se considerará el pedal como una propuesta en firme. Dos cosas. No voy a hablar sobre el pedal, sobre la cuestión de pedal, boca, lo que es mejor. No corresponde a esta, a esta comisión. No corresponde. Yo voy a hablar de la herramienta de participación, ¿de acuerdo? Entonces, no te estoy entendiendo cuando dices lo de llevar a cabo en el 2021. En el 2021 se llevarán a cabo las propuestas priorizadas por la ciudadanía. Y ahí, entre la priorización, entre los 7 proyectos que entran, para nada está el del pedal. ¿De acuerdo? Y no ha pasado el del pedal porque la parte, o sea, técnicamente se valoró que ya se estaba trabajando. No en el pedal, se estaba trabajando desde el área en la accesibilidad a las bocas, que es una cuestión que puede hacer el área, reformular las peticiones, no es cambiarlas, no. Y en eso supongo que se basarían en el trabajo que estaba realizando el grupo de trabajo de gestión de residuos. O sea, es una respuesta, ¿no?, que viene del área, no del área de participación. Yo por aclarar, me parece bien que sea una respuesta del área, pero primero, por favor, que no se vincule a un foro que lleva sin reunirse más de un año. Por favor. Estamos hablando de unos presupuestos participativos del 2019 y estamos hablando del foro en fechas 2018. Por eso estoy preguntando de forma directa si, como aparece la fórmula de pedir expresamente un pedal en los presupuestos participativos del 2021, cuando corresponda llevar a cabo los proyectos más solicitados, se va a poder valorar esta opción. Y lo que comento y me preocupa, pues creo que estoy siendo bastante clara. Los proyectos ya están. Son 7 proyectos para los presupuestos del 2021. Bien, ya están. El problema que iba a comentar respecto a eso es que me sorprende y me preocupa que se hable de reformular lo que pide la ciudadanía, porque entonces lo que estamos haciendo es infantilizar y despreciar ciertas cosas. No, no se desprecia. Yo creo que sí. Me parece que se están interpretando a gusto del área o de quien corresponda en este caso lo que está diciendo la gente. Y vuelvo a decir, yo si pido una manzana, no quiero que nadie me cambie de fruta. Y me parece que es lo que se está haciendo. Con todos los respetos, creo que la palabra reformular deja claro que se están priorizando los proyectos que pueda tener el gobierno, que son completamente respetables, pero en este caso, déjeme decir que no coincide con lo que está pidiendo la gente en los presupuestos participativos, que es igual de respetable. Y para eso se hacen los procesos. Y yo ahí coincido, el respeto tiene que darse. Y creo que el reformular hace que estamos poniendo sobre la mesa cosas que difieren de lo que está pidiendo la gente. No, me parece se agrupan y se reformulan. Respeto, sin más. Quería dejar constancia. Claras las posturas, tanto por parte de Podemos, de Elkarrekin Podemos, de EH Bildu al respecto. O sea, no creo que el debate, creo que han quedado claras las dos posturas. Habéis tenido tiempo de que quede clara. Bueno, bien. Habéis querido, y estaba pidiendo Asun la palabra hace rato, vamos a dársela para poder ir cerrando el turno. Porque pero si antes no de cerrar este turno, quiero hacer una matización a lo que Sí, no digo que no, pero quiero decir que en ese punto ya han quedado, le damos la opción a que Asun pueda decir
y hacemos el último al respecto sobre este tema. Eskerrik asko. Mira, yo solamente voy a hablar aquí un poquito como ciudadana y como usuaria de contenedores. Yo fui una de las que me cabré muchísimo cuando los nuevos contenedores que no teníamos pedal. Porque sí, porque no, creo que fue general. Sin embargo, hemos pedido pedales y creo que nos estamos acercando un poco con el tema de los pedales. Puedo entender lo que va detrás, lo que habéis dicho de que no se hace caso a los pedales, eso es otra historia. Pero solamente quiero hablar del pedal. Yo pido pedales, pero resulta que me ponen unas bocas y te voy a decir una cosa, me resulta mucho más cómodo el sistema, la solución que han puesto. A mí, personalmente, y a mucha gente, en mis vecinos, y a mucha gente de mi alrededor, resulta que nos resulta más cómodo las bocas. Entonces, si a ti tú has pedido una manzana, quiero una manzana, bueno, pues igual te dan una pera y dices, oye, pues es que la pera está más rica que la manzana, me quedo con la pera. Pues simplemente era decir eso, ¿no? Que decirte que a veces nos obcecamos con una cosa, pedimos algo, pero resulta que puede haber una solución que es mejor de lo que habíamos pedido. Sencillamente era mi opinión como vecina, simplemente, nada más. Gracias. Eskerrik asko. Ivonne. Dice que quiero hacer es que evidentemente yo ya he dicho que yo no estoy hablando del pedal, no estoy hablando con no, estoy de acuerdo con no, estamos hablando del proceso, de la herramienta presupuestos participativos. De hecho, yo no me he distinguido por defender el pedal, tengo mis dudas sobre él, igual hasta votaría que no. Y sí es cierto, Ainhoa, como tú has dicho, sí es cierto que no está el pedal entre los presupuestos más votados, porque siendo el más propuesto, habéis hurtado el derecho a votar sobre el pedal a la ciudadanía guipuzcoana. Por eso, sencillamente por eso, no está entre los presupuestos más votados. Tan sencillo como eso. Y si la excusa es un criterio técnico, insisto, en nuestra pregunta lo que pedimos es la respuesta por escrito. Queremos la respuesta por escrito. Ese informe técnico donde dice que no. Ivonne, con respecto a esa cuestión técnica, vosotros si lo que presentáis y la pregunta que planteáis, sino que me corrija la secretaria de la comisión, es pregunta para la presidenta de la Comisión Informativa de Ciudadanía para su respuesta en comisión, tanto por escrito como oralmente. Entonces, ya se ha trasladado la forma, es la respuesta por escrito. No habéis pedido el informe técnico, que obrará en el expediente y que podéis verlo siempre y cuando, evidentemente, os acerquéis al expediente. La respuesta es la que habéis pedido por escrito y la respuesta que se está dando es la que aquí se está planteando. Y que, como en otras ocasiones, creo que esto ya lo habíamos tratado en otras comisiones, era si lo que se trae es una pregunta a la propia comisión y la pedís por escrito, el acta de la comisión es la que recoge esa respuesta por escrito. Y otra cosa es lo que estás pidiendo ahora, que lo que estás pidiendo es el informe técnico. Y el informe técnico no era lo que habéis pedido en un primer momento. Pero en cualquier caso, el informe obrará en el expediente. Cuando aparezca la línea de tal supuesto, habrá una respuesta técnica que estará por escrito en el expediente, sea de una línea o de 22 folios. ¿Vale? Digo por cerrar y aclarar la cuestión. Es cierto lo que dices, hemos pedido la respuesta por escrito, hemos dicho más de una vez que... Y oralmente. Y oralmente hemos dicho más de una vez que cuando pedimos una respuesta por escrito, esperar un mes al acta no es una solución. La respuesta tiene que venir por escrito, porque si no dejaremos de hacer preguntas orales y las pediremos todas por escrito. Pero es que cuando las pedimos por escrito no las respondéis por oral. O vaya usted a saber cuándo respondéis, porque tenemos todavía escritos pendientes. Es cierto, no hemos pedido el informe técnico por escrito. ¿De acuerdo? Lo hacemos ahora. Queremos una copia del informe técnico que justifica que no se somete el pedal a votación. Entonces eso se mirará y en su caso se os pasará. Creo que de todas formas tenéis derecho, si no me corrige la secretaria de la comisión, a acceder al propio expediente. Una vez de que el expediente ha pasado y se ha tratado en comisión, tenéis derecho a poder ir y verlo. Otra cosa es que os tengáis que poner de acuerdo con el propio departamento cuando lo veis y demás. Pero bueno, no creo que en eso haya ningún problema. Y si no, se os hace llegar la parte que haga referencia a ese apartado. Digo por ir avanzando porque si no alcanzamos retraso. Hay otra pregunta también de H. Bildu. Si no hay ninguna duda al respecto, creo que las posturas no son convergentes, pero están aclaradas por parte tanto de la gestión de los presupuestos como de los grupos políticos de la oposición. Entonces, si os parece, y aclarado esto, entraríamos en el punto 4.2, que también es una pregunta relativa a los presupuestos participativos del 2020. En este caso es Villamonte Kulturetxeko Barne konponteari buruzko galderak. Entonces, Ivonne, sí, por favor. La pregunta anterior era sobre las propuestas que desaparecen de los presupuestos participativos, estas son las sobre las que aparecen. Orduan, jasotako informazioa aztertuta ikusi dugu komunikazioa gardentasuna eta partaidetza zerbitzuko zinegotziak uztailean esan zuena ez dela zuzena. Ez dago proposamen bat ere ez,
zeinak Villamonte kulturretzeko barne konponketa eskatzen duena. Bat ere ez. Bost proposamenek, bostek, ludoteka eskatzen dute Algortan. Beste bik, liburutegi egoki bat Algortan. Horietariko batean aipatzen da, ezetasun kiratza dagoela oraingo liburutegian, baina hori ezin da konponketa lanak eginda, leihoak eta argiztapen egokia eskatzen baitu. Baina dena den, onartu ezakegu, hori aipamen egiten diola Villamonteko barneko konponketari bari. Bat, beste batek San Nikolaseko liburutegian aurrentzako txokoak izatea Villamonten bezala, baina inork ez du proposatu Villamonte kulturretxeko barrualdea konpontzea. Eta Getxo Txukuneko txostena ikusita, parte hartze zinegotziak ere aipatu zuena ikusten da, eskatzen dena da liburutegi berri bat eta ikasteko gelak. Hauek dira datuak eta ez iritzia. Hauek dira datuak. Zeuek guri emaniko datuak berandu bada ere. Beraz argitu nahi duguna zera da. Zergaitik jarri zuen udal gobernuak bozka gai herritarrek egin ez zuten proposamen bat. Zergaitik esan zuen parte hartze zinegotziak Villamonte kulturretzean barruan konponketak egitako herritarren babesa zuela inork ez zuenean holakorik proposatu. Parte hartze zinegotziak bere hitzak zuzentzeko asmoa dituen ala bere horretan mantentzen da. Uste aldu parte hartze zinegotziak hauek modu egokiak direla herritarren parte hartzea sustatzeko? Bien, el proyecto valorado y resultado en cuarta posición es reformas Aula de Cultura de Villamonte. Yo, si utilicé la palabra reparación, pues no lo sé. Pero sí es cierto que dentro de todas las propuestas de la ciudadanía hablan de una mejora en la biblioteca de Algorta, la compara con las de Romo, habla, bueno, y entonces el área, repito, recoge eso y lo formula o lo reformula en mejoras o reformas Aula de Cultura Villamonte. No sé si se trata de espacios para dotarlo de aulas, si se trata de una mejora en la biblioteca. Es así. Y entonces sale. ¿Y por qué sale? A lo mejor con menos número de propuestas hablando de biblioteca, porque la metodología que se utiliza y siguiendo los criterios que ya he comentado antes, toda la serie de criterios, unos van decayendo y otros van subiendo en posición. Sí, no creo que tengo mucho más que añadir. Es que es la metodología. Es que en el vocabulario del equipo de gobierno, reformular y manipular son sinónimos. Porque claro, si yo voy a lo que estás diciendo, se reformula, quiero pensar que cuando se haga la reforma interna del Aula de Cultura de Villamonte, lo que vamos a tener es una gran ludoteca. ¿Ludoteca? Sí, porque es que las preguntas que hacen referencia a eso, que se puede asimilar a eso, porque no ponen así, además son 5 propuestas que van en mayúscula, las 5 escritas, ponen una ludoteca en Algorta. Eso pide. Y eso, no sé qué tiene, perdona Ivo, no sé qué tiene que ver la ludoteca con el Aula de Cultura. Yo tampoco, pero es que encima, vamos a ver, es que las 8 únicas propuestas que se pueden asociar a la reforma interior del Aula de Cultura de Villamonte, y estos son datos, y esto se puede mirar en el Excel que nos habéis pasado, solo hay 8 propuestas que se pueden asociar de alguna manera al Aula de Cultura de Villamonte. Algunas porque están formuladas desde los buzones o desde la zona de Villamonte, y otras porque, bueno, dentro de un ámbito cultural cuadra. Y de esas 8 propuestas se las he detallado. 5 piden una ludoteca. Ludoteca, no piden una biblioteca, piden una ludoteca. Una pide que en la biblioteca de San Nicolás se preparen espacios para niños como se hacen en la biblioteca de Villamonte. Pero que eso no es pedir una reforma en la biblioteca de Villamonte, sino ponerla de ejemplo. Otra dice que hay humedad y que, bueno, que se mire un poco la biblioteca de Villamonte. Una. Pero entonces decimos, bueno, y todo eso vosotros lo concluís en reformas. Es más, los que proponen un ejemplo de biblioteca ponen, como tú has dicho como ejemplo, la Romo Kulturretxea. Pero me vais a explicar qué arquitecto vais a conseguir para convertir unos sótanos en un edificio 4 plantas. Este es un tema importante porque posiblemente pasaréis a los anales de la arquitectura. Mira, es que las palabras concretas tuyas fueron el respaldo de las reformas del Aula de Cultura, pues claro que tiene un respaldo en la ciudadanía, y es más, en noviembre hicimos un Getxo Txukun en el barrio de La Humedad. Y una de las cosas que se pide es el Aula de Cultura de Villamonte.
También entonces, y ahora otra vez, entonces, a ver, no nos hemos inventado nada. Es lo que dice la ciudadanía, es un proceso participativo. Cualquiera que lo puede comprobar puede ir al acta, vídeo, minuto 56. ¿Y qué es lo que dice la gente en Getxo Txukun? La biblioteca se ha quedado muy pequeña. Tiene los libros amontonados en baldas. La biblioteca de los pequeños, de los peques, es pequeña y para todas las edades. Juntos desde 0 a 15 o 15 años, sí, imposible hacer nada. Debería haber un choco para los más chiquis como en Romo. De hecho, ¿para cuándo en Algorta una biblio tipo Romo? Si esto se interpreta como reformas en la biblioteca de Villamonte, venga, vamos a comprarlo. Pero es que esto no se hace en el proceso participativo, esto se hace en el Getxo Txukun. Esto no se propone en el proceso participativo, en el Getxo Txukun. En cualquier caso, vamos a incluso asumir que se hace en el proceso participativo. Una propuesta. Una. Al mismo propuesta, también hay una propuesta que una persona que dice que quiere que ponga una tienda al Atleti, pero esa no la ha dispuesta a la votación. Es decir, tienen el mismo nivel de importancia. Una propuesta. Claro, pero ¿cuál es la respuesta? Y otra de las propuestas que dicen en el Getxo Txukun es poner aulas de estudio en grupos de al menos 3 personas que puedan reservarla durante un tiempo determinado. Cada vez es más normal tener que hacer trabajos en grupo de estudio comunitario. Y creo que una biblioteca debería poder ofrecer ese servicio, como el que se ofrece en la biblioteca de la UPV. Estas son las 2 propuestas referidas al aula de cultura de Villamonte que se recogen literal, en el libro de respuesta del proceso Getxo Txukun que vosotros habéis enviado. Pero lo curioso es que en Excel no os dejarían seguir, porque la respuesta que vosotros deis a la ciudadanía es, bueno, ya se va a hacer porque se han propuesto en los presupuestos participativos. Y a los presupuestos participativos decís, no, se va a hacer porque se ha propuesto en el Getxo Txukun. Esto lo metes en Excel y que dices una referencia circular y no te deja avanzar. Tienes que hacer algún cambio en la fórmula porque no funciona bien. Entonces, la cuestión es que os lo habéis inventado. Es que la gente os pide una ludoteca y vosotros decís, vamos a reformar Villamonte. Y, ¡hala! Claro, así es normal que la gente diga, queremos una pequeña, queremos unos apartamentos no sé qué, y os arregléis la Casa de Cultura de Romo, porque como todo, la casa de la UCI de Romo, porque como todo lo reformuláis, absolutamente todo. Y lo reformuláis a vuestro criterio, a vuestro interés. Nadie ha pedido reformar el aula de cultura de Villamonte en el proceso participativo. Absolutamente nadie. Y vosotros lo habéis sometido a votación como uno de los 7 proyectos valorados por los técnicos y que más propuestas ha tenido. Es mentira. Es mentira. Y en este caso la palabra es mentira. Porque no hay más que ver el Excel, un Excel con 564 propuestas, si no me equivoco, que me he leído de pe a pa varias veces. No hay más que verlo. Nadie menciona que quiera que reformen el esto de Villamonte. La gente quiere una ludoteca. Hagamos un proyecto de ludoteca. Ya veremos si es en Villamonte dónde es. La gente quiere una biblioteca. Hagamos un proyecto de biblioteca. Veremos si el sitio adecuado es Villamonte o no. Pero no. Vosotros decís, bueno, como quieren esto, vamos a reformar Villamonte. ¿Y por qué no reformamos, no sé, el mercado? Otro sitio. Va a reformar y poner una biblioteca. ¿Por qué no? Lo que hacéis es inventaros las cosas. Engañar a la ciudadanía y decirles que han propuesto una cosa cuando no la han propuesto. Y nos facilitáis los datos tarde, cuando eso no se puede reformar. Cuando ya habéis dicho que lo que hay que votar son estos 7 propuestas que son las que más apoyo tienen. Falso. Habéis quitado el que más apoyo tiene y os habéis inventado. De entrada, podemos seguir mirando. Porque también, todavía no lo he medido. Pero se os ha olvidado una cosa que se repite mucho. Y es iluminación. Se os ha olvidado otra cosa que se repite mucho, que son las cacas de los perros. O sea, hay un montón de cosas que se repiten y se os olvidan. Estas no interesan porque molestan. Vamos a ponerlas en los gustan. Eso es una vergüenza. Eso es mentir a los y a las pechostarras y eso es hacer pasar por sintonía lo que es una manipulación burda y, desde luego, que en absoluto facilita la participación ciudadana. Vale, aclarada tu postura. No sé si hay alguna otra cuestión. Pasamos entonces, si no hay nada más, al siguiente punto del orden del día. Es también de H. Bildu y dice así: udaletxetik ateratzen diren dokumentuen edo bide senilean itzulpenaren kontrolari buruzko informazio eskaera. Bueno, lehen ere irakurri dugu lurralde batzordean, bitxia da batzutan euskaraz eta seinaletan eta euskaraz eta erderaz gertatzen diren aldaketak, eta hor goian
Euskalduna baldin bazara, 5 arte aparkatu dezakezu, aldiz, erdalduna baldin bazara 3 arte. Orduan, eskatzen duguna pizkat euskarazko gauzetan arreta jartzea eta gaztelaina saiatzen baldin bagara gauzak ez txarto ez jartzen, saia gaitezen euskaraz gauzak ondo jartzen. Besterik ez, erantzuna jaso dugu, nahi bauzue berriro ematen dugu, baina jaso dugu erantzuna dagoeneko lurraldean. Bueno, pues sí. Nik zeo zer gaira edo goizean edo lehenengo orduan esandakoari informazio apur bat gehitzearren, eta, zuk egin duzun txantzaren arira, Euskaldunak 5 arte aparkatu lekiela seinale horretan eta erdaldunak ostera 3 arte, gitzinez Euskaldunok zeo zertan abantaia bat euki geinke. Txantzari jarraitzarren, baina importantzia egia badauka, Txantzari jarraitzarren gero municipala ez bada Euskalduna, igual jartzen dizu izuna. Baina, hori txantza jarraitzarren. Nik esan ekena da, tekstuak erderaz euskara arlora heltzen direnan, itzultzeko, evidentemente, agertzen dana itzultzen saiatzen gara, edo saiatzen dira itzultzaileak, ez da? Egia da, momenturen baten, igual, agian, akats tipografiko bat izan daitekela, non hori atzamarra joan jakola, zenbaki bat idazterakoan, hori gertatu alda. Gertatu aldako itzultzaileari, edo segaitik ez, kartela egiten dauan enpresan maketatu egiten dauenean, atzamarra idazterakoan joatea. Hori, horrek akatzak gertatu daitekez, ez da? Baina, personak dira guzti horren atzean dagozanak eta despistatu aldira egiterakoan. Gero, herrian jartzen den kartel bat edo dana dalakoa errebisatzeran doan honor, itzultzaileak evidentemente hori egitera ez doaz. Kolokatzen dagoena enpresak funtzio horiek ibarko luken, hori beste gauza bat izan beharko litzateke, baina euskara arlotik alde egiten da horrek akatzak sortatu aldira, baina, esan dakoa, batzutan idazterakoan atzamar bat teklatuan joatea, bai itzultzaileari, zein kartela egiten dagoan personari. Beraz, hori besterik ez. Vale, pues respondida la pregunta, pasaríamos a la siguiente, que aparece en el orden del día, que es del Elkarrekin Podemos, y dice: Hiru puntori buruzko informazioa eskaera, bihotz alai plazeko polizia jarduketak, labenta erakiaren erabilera eta bidezabaleko NPB, ambulatorioa. Entonces, ¿vas leyendo una por una, por favor, Paula? Sí, claro. Sobre la Plaza Bihotzalai, decimos que hace unos meses tuvimos un intenso debate sobre la situación de esta plaza, dado que existen diversas quejas de los vecinos y vecinas de la zona. Hace unos días hemos podido observar de nuevo la presencia de la policía local en esta plaza y solicitamos conocer cuántas actuaciones ha habido por parte de la policía local en esta plaza en los últimos meses y con qué incidencia, y a raíz de estas problemáticas saber si se están manteniendo reuniones con vecinos y vecinas de la zona para poder buscar soluciones consensuadas. Bueno, pues voy a responder en esta ocasión yo, como responsable un poco del área. Y primero quiero hacer una matización. La plaza se llama Plaza Coro Bihotzalai. Quiero decir, porque esas, sin más, pues porque hay veces que componentes del coro siempre se dirigen y dicen, oye, que la plaza es del coro de Bihotzalai. Sin más, quiero hacer esa matización para que todos sepamos, aunque de forma coloquial nos dirijamos a ella como Bihotzalai, pero es coro del Bihotzalai. Esa en cuanto a la primera pregunta. En cuanto al número de actuaciones que se han tenido, sí tenemos datos, evidentemente. Por parte de la policía puedo decir que de marzo a junio hubo 9 actuaciones, que estamos hablando en la parte que estuvimos en situación de alarma y luego en su caso con las medidas de crisis sanitaria decretadas por el Gobierno vasco, y de junio a octubre hemos tenido 18. Evidentemente, en el momento en que la plaza, porque la ciudadanía no podíamos estar haciendo con toda la libertad en todos los horarios uso de esas zonas públicas, ha sido menor,
y ahora, pues ahora la ciudadanía podemos utilizar esas plazas públicas si las incidencias son mayores. Y evidentemente hay incidencias y cuando hay incidencias, si las tiene conocimiento la policía acude. Con lo cual, ese es el número. Y a la segunda pregunta, si se están manteniendo reuniones con vecinos y vecinas de la zona para buscar soluciones consensuadas, pues sí, se están manteniendo reuniones. Se han venido manteniendo ya desde el año pasado, se siguen manteniendo reuniones con vecinos y vecinas y ahí estamos, trabajando en esta materia y poniendo y reuniéndonos con los propios vecinos y vecinas de la zona. Vale, gracias. Viendo que teníamos conocimiento, porque cuando hemos hablado en alguna ocasión de esta plaza y de la situación, como decía en la pregunta, cuando se nos ha comentado que había reuniones y ahora se vuelve a reiterar desde el año pasado, sí que llama la atención que siga habiendo tantas actuaciones policiales por posibles incidencias. Entonces, me gustaría saber si ha salido ya propuestas para posibles soluciones a evaluar en esas reuniones por parte bien del área, del ayuntamiento o bien de vecinos y vecinas que, bueno, al final son quienes lo tienen más cerca, ¿no? Por ver un poco en qué dirección va esas reuniones y si se está evaluando algún tipo de actuación. Lo que puedo trasladar es que en las reuniones los vecinos y vecinas de la zona manifiestan pues su pesar y su situación en la que se encuentran y por parte del ayuntamiento pues intentamos trabajar posibles soluciones. Estamos trabajando en ello, buscar cuáles podrían ser diversas soluciones, sin perjuicio de que una cosa sean las soluciones que podemos dar a ese entorno y a esa plaza con usos y demás, y otras cuestiones es que hay incidentes que puedan ser, y no quiero retrotraerme a debates anteriores, que parecía que la actuación policial sobraba, cuando, bueno, pues los propios vecinos, una de las grandes demandas que hacen es, entre otras, pero una de las grandes demandas que hacen es la de la presencia policial. Entonces, buscar el equilibrio en muchas ocasiones es difícil, pero cuando ya nos estamos hablando de determinadas circunstancias que puedan ser delictivas y o infracciones administrativas y o acciones incívicas, pues realmente el ayuntamiento y en este caso lo que esas situaciones plantean es de actuación policial y estamos actuando. Bueno, por nuestra parte sí que queremos decir una cosa, nadie plantea que la actuación policial no sea necesaria en ocasiones en el conflicto de la Plaza Coro Biotxalay, pero sí que nos parece evidente que la solución a ese conflicto no pasa por la actuación policial, sino pasa por una actuación multidisciplinar. En este sentido, nosotros sí lo vamos a decir, sabemos que el equipo de gobierno ha estado trabajando en este camino de buscar una solución multidisciplinar, que lo está haciendo también con discreción. Nos parece que es importante en este asunto la discreción porque, lamentablemente, esto nos puede derivar en debates y conflictos no deseados por nadie y, bueno, pues con discrepancias, seguro que podremos tener discrepancias y con determinadas cuestiones, pues bueno, hemos venido acompañando ese proceso que ha estado llevando el equipo de gobierno. Nuestra intención es seguir acompañándolo con discreción y buscar una solución que vaya más allá de la actuación policial, que sí que es cierto que cuando se da, se debe dar también con una exquisitez en las formas, más allá de la que se puede dar en el comportamiento habitual de la actuación policial. Dicho esto, creo que lo que nosotros vemos importante es que hay que escuchar a los vecinos, sabemos que se está haciendo, hay que buscar soluciones multidisciplinares. Sabemos que con dificultades imprevistas y con discrepancias se está tratando de ello, entonces, bueno, con discreción vamos a seguir tratando de que esto se solucione y no nos gustaría que en torno a esta plaza surja un debate político público más allá del que puede haber en determinadas ocasiones y que no tiene una orientación excesivamente educativa. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión al respecto y aclaradas las preguntas, pasaríamos a la segunda, Paula. Sí, sobre el edificio de la venta.
En la Comisión de Territorio hemos preguntado por este edificio para saber en qué situación se encuentra por la parte urbanística. Y respecto a esta Comisión de Ciudadanía, preguntamos si se ha decidido ya cuál va a ser el uso o usos para este espacio, cuándo va a entrar en funcionamiento y si está algún proceso participativo en marcha actualmente. Sí, bueno, para responder a esta pregunta, igual sería necesario tener en cuenta o tener repasado lo que fue el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento denominado Venta Aranoa. Bueno, fue un proceso de escucha y de contraste de propuestas de la ciudadanía, de vecinos y vecinos de la zona de Getxo y bueno, esto además posibilitó, bueno, el objetivo era impulsar y dinamizar la actividad social en esa zona y cuando hablo de actividad social, bueno, pues hablo de actividades donde los vecinos y vecinas pudieran disfrutar y hacer una vida del barrio. Se impulsó además una nueva relación entre la administración y la ciudadanía, una manera de trabajar y bueno, pues ahí sí voy a hacer mención al premio que la iniciativa obtuvo por poner en marcha esa herramienta, ¿no? Y ese proceso. Bueno, el proceso tuvo diferentes fases y de ahí, bueno, con la participación de unas 90 y tantas personas, con más de 200 propuestas que se recogieron, surgió la creación de una asociación de vecinos y vecinas comprometida con los objetivos y las conclusiones del proceso. El local se está rehabilitando, como ya se ha debido comentar esta mañana en la Comisión de Territorio, para constituirse como un espacio flexible, abierto, polivalente. Será un lugar de encuentro, que puedan convivir actividades dirigidas a personas de diferente ciclo vital, edades desde mayores, jóvenes, tal, con actividades pensadas pues para una interrelación entre ellas. Hay otra serie de objetivos, el impulso del euskera en Getxo como bueno, una manera de vivirlo con naturalidad, su uso. También está previsto un servicio de hostelería en coordinación con las diversas actividades que se vayan desarrollando en el espacio y proyectos generados en su entorno. Y bueno, pues el Ayuntamiento mantiene un estrecho contacto con la asociación Venta Aranoa Elkartea. La semana pasada, como se ha comentado, estuvimos visitando la obra y a la vez, bueno, ahora mismo estamos pendientes de cerrar bien esta semana o la que viene con la propia asociación, pues para ir cerrando bien, bueno, cuestiones de la obra, de los equipamientos que puede haber dentro y de procedimientos de uso. Y bueno, pues es que no tengo mucho más que añadir. Y sobre si está previsto o está en marcha un proceso participativo, seguimos en ese proceso iniciado para la rehabilitación del edificio y ese impulso con esos objetivos que he comentado y no hay previsto. O sea, seguimos con Venta Aranoa Elkartea y veremos cuándo finaliza la obra, que ya se han dado fechas y todo eso. Gracias, Ainhoa. Yo estaba al tanto de todo el proceso que se hizo con Venta Aranoa. Estuvimos muy atentas a cómo se hizo en su momento y teníamos constancia del premio y de cómo se hizo el proceso. Pero sí que es verdad que ha pasado ya mucho tiempo y, bueno, preguntábamos más bien no por el desconocimiento de lo que se había hecho hasta ahora, que sabemos que se hizo con bastante cuidado, sino por si había habido algún tipo de actualización respecto a ese proceso, si se había incluido pues, a más gente, pues cómo había sido el tema de esta asociación que acabas de nombrar y en qué situación se encontraba, porque al final también con el tiempo hasta esa apertura que aún no llega y que todavía parece que no está programada porque faltan esos últimos detalles, bueno, nos ha pillado una pandemia, ¿no? Y al final es saber si había algún tipo de actualización o de proceso, digamos, en marcha para poder actualizar al máximo el uso de ese espacio o si había surgido alguna otra demanda, por decirlo así.
pero bueno, entendemos que se le ha dado continuidad y que se está trabajando con esa asociación y que es la que está dando respuesta, ¿no? Por Eso lo es, que comentabas. además está aguantando. Tú dices, ha pasado mucho tiempo desde el inicio de este proceso, pero sí es cierto que entre medio ha habido un proyecto de rehabilitación, se está llevando a cabo. La asociación Ventana Nueva Alcartea está manteniendo el pulso, entre ellos siguen activos y nosotros mantenemos con él una relación. De hecho, hemos estado acudiendo a reuniones a los que ellos nos han invitado como asociación y han podido hasta desarrollar alguna que otra actividad a pesar de no tener el espacio idóneo para ello. Y bueno, pues en eso continuamos. ¿Algún tipo de fecha, aunque no sea, no de forma aventurada, pero más o menos cuando pudiera estar en marcha este espacio? A partir de que finalicen las obras, que tenga un equipamiento mínimo razonable para poder poner en marcha, esperemos que lleguemos a unas fechas próximas. Vale, gracias. Hombre, yo como se ha glosado un poco cómo se ha desarrollado el proyecto, sí que me gustaría que se empezara desde el principio. En la negociación de presupuestos del año 2016, en la que se firma un acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, es Euskal Herria Bildu quien propone que se le dé un valor al edificio de la venta y que se haga mediante un proceso participativo que lo decida la ciudadanía. Es cierto que luego se articula un proceso participativo en el que Euskal Herria Bildu no había pensado, que pensamos que tiene sus partes buenas y sus partes malas, tampoco lo hemos escondido en nuestro momento, pero también es cierto que ya en el 2016 había una partida de 400.000 euros para reparar la venta. Estamos finalizando el 2020. La pandemia es excusa, pero no para todo. Entonces, bueno, ese es el global. Eso, poniéndolo por delante de la explicación que se ha dado antes, es el global de la situación de la venta y solo quería hacer ese matiz. Vale. Solo una cuestión. Ahí, ¿no? Efectivamente, hay un acuerdo presupuestario PNV-PSE Euskal Herria Bildu, de acuerdo, pero yo no he utilizado para nada la pandemia. Yo no he hablado de pandemia, simplemente por aclararlo. Tampoco he dicho yo que lo haya dicho tú, lo ha dicho ella. Yo estoy aclarando que yo no he utilizado la pandemia para nada. Yo solo he puesto en contexto cómo comenzó esto, sin más. Vale, aclarada la situación, pasaríamos a la última pregunta de las tres que aparecen en el escrito de Elkarrekin Podemos, la del PAC del ambulatorio y Bidezábal. Sí, desde el inicio de la pandemia y hasta el día de hoy, el punto de atención ciudadana del ambulatorio permanece cerrado. Preguntamos, ¿qué motivo alude Osakidetza para esto? Dado que es un punto de atención a la ciudadanía en Getxo, solicitamos que el ayuntamiento medie para que se abra este punto y poder dar una mejor atención a la ciudadanía. Y añado, solicitamos precisamente eso, que se medie porque sabemos cuáles son las competencias, pero al final eso es un punto de atención a la ciudadanía en Getxo que lleva cerrada ya muchos meses y que está suponiendo la saturación de los que se mantienen abiertos. Entonces nos gustaría saber, ya que hemos metido con previsión y con tiempo estas preguntas, a ver si se ha conseguido contactar con Osakidetza para saber cuál es el motivo de esta... bueno, las consecuencias ya las estamos viendo, pero el motivo por el cual está cerrado este punto de atención. Pues lo que tengo que decir, efectivamente, no es competencia municipal. Ese PAC de eso es un punto de atención, por si alguien no sabe lo que es, un punto de atención continua y, como la propia pregunta dice, es de Osakidetza. Evidentemente, todos los grupos municipales que nos encontramos aquí, a su vez tenemos representantes en el Parlamento y a quien habrá que preguntarle es al Gobierno vasco dirigido a Osakidetza el por qué ha cerrado. No vamos a entrar en sus rentabilidades de recursos humanos y económicos ni en su organización. Y entonces lo que os pedimos es que en su caso hagáis esta pregunta en el Parlamento y a Osakidetza, porque no es competencia municipal. Lo sabemos y por eso lo hemos puesto en la pregunta, pero en otras ocasiones y en otras comisiones, si no me equivoco, en la de territorio ocurrido, que amablemente se ha pedido al equipo de gobierno que se soliciten datos a la autoridad competente y se ha dicho que se va a hacer y que cuando se tenga esa información se nos transmitirá. Esto lo hemos hecho en varias ocasiones en pasados meses y creemos que es algo que también es bueno, aparte de que también podamos hacer uso de nuestra representación en el Parlamento Vasco, que ya lo estamos haciendo
y hemos hablado de ello en algún pleno y en alguna comisión allí donde corresponde, pero creemos que también es bueno que el Ayuntamiento de Getxo pida y sepa qué está ocurriendo con esto, porque al final también nos traslada a la ciudadanía de Getxo qué está ocurriendo con este punto y qué pasa, por qué el Ayuntamiento no actúa. Sabemos que actuar como tal directamente no puede por competencia, pero sí solicitar esta información, que es lo que estamos pidiendo Vuelvo a aquí. repetir, la pregunta se dirige a la presidenta de la Comisión de Ciudadanía. Para empezar, la hemos incluido en el orden del día por deferencia, pero no sería ni siquiera competencia de esta comisión. Dicho sea de paso, porque no hay ninguna comisión dentro del ayuntamiento que tenga esa competencia. La hemos incluido por deferencia y le hemos respondido, y la respuesta es pregunten en su caso a quien sea y donde sea competente. Hay que preguntar al Gobierno vasco y habrá que preguntarle al Gobierno vasco y en el ámbito del Parlamento en su caso o de cualquier otro mecanismo que tenga para poderse preguntar, pero no al ayuntamiento que no tiene competencia en la materia. Otra cuestión diferente es que si luego el ayuntamiento vaya a preguntar o no vaya a preguntar, será otra cuestión diferente, pero la pregunta que está dirigida y como está dirigida, la respuesta que tiene es esa, sin perjuicio a que otras comisiones o otras áreas hagan lo que consideren adecuado. Pero aquí no hablamos también de la atención a la ciudadanía. Sí, pero la atención a la ciudadanía municipal, no la atención a la ciudadanía en general ni en abstracto. Lo sé. Creo que está respondida a la pregunta. Entonces, claramente. en principio no Está hay ni respondida, voluntad no de pedir esa información tampoco. Que la información se le pida al órgano competente. Vale. Es lo que estoy trasladando por activa y por pasiva. Vale. No sé si hay alguna otra cuestión o alguna otra pregunta. Sí, me imagino. Es en relación a una pregunta que habéis planteado, porque iba a plantearla yo si no. Vale. Pues... yo no había planteado ninguna pregunta. Pues entonces, plantéala verbalmente y luego haré una mención a una pregunta que ha llegado tarde a esta presidencia de esta comisión. Vale. Quería saber si tenemos alguna noticia desde los departamentos variados del ayuntamiento, entiendo que sobre todo desde el de seguridad ciudadana, si tenemos alguna información de incidentes, número de incidentes que se están ocasionando, intervenciones de la Policía Municipal en el nuevo Bidegorri de Zugazarte, si tenéis constancia de que ha habido algunos sucesos, si tenéis constancia de atropellos, si tenéis constancia de intervenciones de Policía Municipal y cómo lo estáis valorando. Pues sí, evidentemente, claro que hay constancia de los incidentes que se hayan podido producir ahí, como en otras zonas del municipio. En estos momentos no tengo los datos y, evidentemente, con las incidencias que se haga, se hará una valoración técnica de qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos actuar al respecto, desde policía. Si es tu pregunta. En este momento no contáis con esos datos. Sí cuentan con esos datos. La policía sí cuenta con esos datos. Pero vosotros... Quien no cuenta con esos datos, como no cuento con las incidencias del número de hurtos que ha habido ayer en el municipio o con el número de actas que se han levantado por coches mal aparcados, soy yo en este momento. Vale, perfecto. No que la policía no cuente, por supuesto, quiero decir que la policía nos gustaría, por favor, que en un momento dado... cuenta con los datos y los sistematiza y pondrá de manifiesto lo que tenga que poner. Sí, me gustaría, no por favor, los datos, soy yo. Para la próxima comisión, en fin, que se nos haga una valoración de los sucesos que ha habido, de las intervenciones que ha habido y de las valoraciones que por esos sucesos se estén haciendo por parte del equipo de gobierno. Gracias. Si lo diriges a esta, se hará desde el punto de vista de policía. Si quieres desde otro punto de vista, porque te refieres a unas incidencias... Pues en este caso, evidentemente, es desde el Departamento de Seguridad, Policía Municipal, y lo que supone vialidad y seguridad. Vale. Los datos que tengamos. Tomo nota. No, quería decir, por si tu pregunta iba en ese sentido, que se había dirigido a esta Comisión de Ciudadanía una pregunta, pero no se ha incluido en el orden del día porque estaba planteada fuera de plazo. Entonces no se ha incluido, sin más. No entro al contenido.
Y ya sí que me gustaría hacer un ruego. El Grupo Popular se suele dirigir siempre, en este caso, al presidente de la Comisión de Ciudadanía. Yo pediría que un poco, por respeto a la presidencia, que en este caso la ostento yo, si se dirige a la presidencia no tengo nada que decir, me parecería correcto, pero si se dirige al o la persona que ostenta la presidencia, pediría que lo pongan en femenino, que es a la presidenta de la comisión. Simplemente es un ruego que también le hago al propio grupo. Me compete como representante del Partido Popular. El término presidente se puede ser y es por la Real Academia admitido en femenino y en masculino. Es correcto decir el presidente y es correcto decir la presidente. Sin embargo, el término presidenta no es del todo correcto por la Real Academia Española. Es una cuestión de semántica, no es una cuestión ni de principios políticos ni de apreciaciones sexuales. Es simplemente un término porque cuando se dice el presidente o la presidente es correcto. Si me dices que tenemos que poner dirigido a la presidente, dirigiremos a la presidente, pero la presidenta no es un término correcto. Bien, no voy a entrar en disquisiciones lingüísticas. El término admitido cuando se está dirigiendo a una persona mujer, como en este caso soy yo, puede ser la presidenta. Entiendo que el Grupo Popular no quiere hacer esa utilización de un lenguaje no sexista. Como grupo ya lo sé por la trayectoria que tenemos, por eso le echo un ruego al Grupo Popular diciendo que por favor cuando se dirijan a esta comisión, que la cual ostenta la presidencia soy yo, les ruego que lo hagan poniendo la presidenta y no el presidente, porque no es en ningún caso el presidente. Si ustedes quieren con la terminología que la Real Academia admita sea la presidente, pues pongan la presidente, no entro a más, pero creo que lo obviamos si se lo dirigen en su caso les doy la otra opción, que es que lo dirijan a la presidencia de la comisión y así todos nos sentimos cómodos. Yo tengo otra sugerencia. Si lo hacéis en euskera evitáis el problema de género. También, pues ya está, perfecto. Lo que pasa es que en inglés no es oficial aquí. Sin más. Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, pues acabaríamos aquí la comisión. Eskerrik asko guztioi.